Hola, buenas noches, profesora. Yo le voy a hablar, mi compañera Liana y yo le vamos a hablar sobre lo que es la psicosis infantil es endógena, diagnóstico y tratamiento. Bien, entonces el desarrollo que ha alcanzado en los últimos años la psiquiatría infantil no se debe a la riqueza sindrómica de las psicosis infantiles que dentro de la paidopsiquiatría son las enfermedades que tienen menos importancia por su pobreza sintomatológica y por la relativa escasez de la misma. O sea, cuando un niño pequeño no sé, cuando un niño es pequeño uno no logra ver de por sí los síntomas que este puede tener sobre la psicosis, por eso es que es difícil diagnosticarla y que relativamente hablando es muy difícil darse cuenta cuando un niño lo tiene. La psiquiatría infantil está integrada sobre todo por los capítulos referentes al déficit intelectuales y a los trastornos de la conducta, lenguaje vulgar. Diríamos que la paidopsiquiatría tiene que habérselas arreglado casi exclusivamente con niños tontos y desequilibrados, que era así como se le llamaba anteriormente a los niños que padecían de las psicosis infantiles, pero muy pocas veces con niños locos en el verdadero sentido de la palabra. Como había mencionado anteriormente, ellos trataban con este tipo de niños, no que necesariamente estaban enfermos mentalmente hablando, sino que se le consideraba así. La nomenclatura psiquiátrica actual incluye los tontos y los desequilibrados en los conceptos de oligofrenia y psicopatía, respectivamente, mientras que solo la locura como tal nutre el vasto grupo de la psicosis propiamente dicha, o sea, la locura ya sea en adolescentes y adultos. En la psiquiatría del adulto, los enfermos que abundan son los psicóticos, como había mencionado, y los menos numerosos los oligofrénicos. El infante sucede al revés, siendo escasa de la psicosis y predominando en gran manera las oligofrenias. El vasto grupo de psicopatía, aquel estado morboso entre la normalidad y el trastorno mental grosero, está bastante igualado en el niño y en el adulto en cuanto a su proporción cuantitativa. O sea que dada la posibilidad de que se puede dar el mismo nivel de posibilidad de que un adulto sufra de una psicosis que un niño sufra de una psicosis. La rareza de las psicosis infantiles ha influido en el escaso interés que le prestan los pediatras, habiéndose ocupado mucho más de este problema los psiquiatras. No obstante, los pocos enfermos que llegan directamente al psiquiatra con las características sintomáticas que el desarrollo incompleto de la personalidad del niño imprime a las psicosis infantiles. O sea, dada a la baja aparición de las psicosis infantiles, la mayoría de personas que llevaban a un enfermo, a un niño enfermo, algún sitio para, para diagnosticarle algún tipo de enfermedad, mayormente lo trataban los pediatras, ya que no se tomaba un tema como que debería de ser tratado por los psiquiatras. Los cuadros más o menos amorfa o proteiformes que denuncian un trastorno profundo en el psiquismo del infante lo ven mucho más a menudo el pediatra, como había mencionado anteriormente. Los psiquiatras no, o las personas que se encargan de la paidopsiquiatría no veían antes muchos casos de psicosis infantiles, de eso se encargaba el pediatra. Y en dado caso también lo hacía un médico general. Teniendo acceso al porcentaje de psicosis propiamente dichas en la infancia, sumando la polarización terapéutica de la paidopsiquiatría hacia los trastornos psíquicos deficitarios de la inteligencia o del carácter, se ha querido negar la existencia de una psiquiatría infantil, ya que por lo que se mencionó al principio, o la escasez de casos que se había presentado en ese tiempo. Este ha considerado un término cerrado dada la definición de la psiquiatría. Kraepelin dice que esta es una ciencia de las enfermedades psíquicas,
nos damos cuenta que no especifica que aquí se tratan simplemente adultos, también pueden haber en este caso niños, ya que la psiquiatría literalmente significa ciencia médica del alma. La psiquiatría infantil en sí es un territorio que en muchos extremos se halla más cercano al psiquiatra que al pediatra, sobre todo los que se refiere a la necesidad de conocimiento caracterológico. Por eso no puede sorprender que, como Schroeder pone de relieve en los últimos decenios, casi toda la totalidad del trabajo científico que se haya efectuado por los psiquiatras, a ellos y a los médicos de niños, les ha sido proporcionado el material. Así, ha quedado establecido el concepto de psiquiatría infantil que, de acuerdo con Tramer, resumimos como sigue la psiquiatría infantil, esa doctrina de las dificultades psíquicas, las inhibiciones y trastornos de toda índole del desarrollo psíquico que puede sucederle a un niño y su tratamiento. Su tarea consiste, según esto, en la investigación de estas inhibiciones y trastornos desde las simples desviaciones de la normalidad hasta las enfermedades propiamente dichas, de sus causas y condiciones de su tratamiento, y en especial de su evitación. Sentadas las premisas que defienden la existencia de la psiquiatría infantil como rama independiente de la medicina, porque mucha gente la consideraba unida a la medicina, realmente no, es una rama de la psiquiatría. Vamos a describir el estado actual de la parte menos conocida y menos extensa de la paidiopsiquiatría, a saber, el capítulo de la psicosis en la infancia. La mayoría de las psicosis infantiles pertenecen a la constelación esquizofrénica, puesto que la paranoia rara también, según los conocimientos actuales en la edad adulta, solo puede encontrarse en embrión y como forma prepsicótica en las últimas fases de la infancia, ya que hasta pasada la pubertad la estructura de la personalidad es insuficiente para poderse desarrollar el típico delirio sistematizado serotípico de invención o de otra naturaleza que caracteriza los desarrollos y síndromes paranoides. Otro tanto podemos decir que la locura maníaco-depresiva es sumamente rara hasta la pubertad, a lo menos en las formas típicas que se dan en el adulto. Incluimos en el grupo único de esquizofrenia infantil todas las formas de alteración psíquicas en la infancia que remendan los síntomas fundamentales característicos de la esquizofrenia en el adulto y conducen a la demencia en un largo plazo o más o menos, habiendo partido siempre de un estado previo a la normalidad psíquica. Ya está ahí. Buenas tardes, yo soy Liana Otto y les voy a estar haciendo a continuación lo que decía mi compañero Michael. La única diferencia es que yo les voy a mencionar algunas características de la psicosis infantil. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el niño va perdiendo lo que es poco a poco la gracia infantil, que eso es básicamente cuando un niño hace alguna tontería que nosotros los adultos lo que hacemos es justificarlo diciendo no, es un niño, hay que dejarlo hacer tal cosa, y el niño por ende se vuelve lo que es más grosero, más indisciplinado, entre otras cosas. Esto también va a ir de la mano con lo que es la escuela, que pueden presentar algunos trastornos de inteligencia, mostrándose indisciplinados en el aula. Entonces, a partir de esto se ha discutido muchísimo el síntoma del fonografismo, que es la repetición de modo fonógrafo de las percepciones óptimas y acústicas aprendidas previamente por el niño. Pero se añaden a la esquizofrenia infantil el comienzo indicioso, que es más frecuente las rarezas o las extravagancias que hace el niño, y lo que hacen es que lo clasifiquen como un niño autista o un niño con cualquier tipo de trastorno. Entonces, los niños, mientras más pequeños, más tercos y son más negativos para hablar y para comer. Los últimos síntomas, que son la falta de apetito y el no querer hablar con los demás, representan lo que son la transición de síndromes catatónicos que se presentan en el conjunto sintomático de lo que es la esquizofrenia del infante. El sistema motor lo que hace es que se va incomplementando y existe una hiperexcitabilidad en lo que es
lo neuromuscular en la infancia, y la sintomatología psicomotriz en la esquizofrenia del niño siempre va con síntomas como son la ecolalia, las estereotipas y las actitudes forzadas extravagantes, pero todavía no se ha visto lo que es un episodio catatónico en sí, como es a diferencia de los adultos. Esto no se ha podido demostrar en niños. Entonces, los niños lo que hacen es que presentan alucinaciones en la esquizofrenia y no se observan como trastornos típicos en el adulto, sino que en los niños lo que se hace es una asociación de ideas y esto va en el transcurso hasta que la personalidad tome como que se desarrolle completamente. Bueno, hasta aquí mi parte de lo que son las características infantiles. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Charo Sánchez, matrícula 172289, y hoy les voy a estar hablando de lo que son los criterios diagnósticos para identificar algunos trastornos psicóticos en la infancia. Empecemos con el trastorno de la esquizofrenia. Este es el principal causa de trastornos psicóticos en la adolescencia y la adultez. Este se puede diagnosticar a cualquier edad y en niños se caracteriza mayormente por la presencia de síntomas positivos como lo son alteraciones en el pensamiento y los delirios, y también algunos síntomas negativos como lo son el aplanamiento afectivo, energía, pensamiento y habla muy lentos. Los niños con psicosis parecen tener menos delirios y menos síntomas catatónicos, pero suelen presentar alucinaciones, alteraciones del pensamiento y aplanamiento afectivo. Continuando con lo que es el trastorno delirante, este trastorno se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios. Personas que tienen este trastorno suelen tener delirios que no son extraños, o sea que podrían ocurrir en la vida real, pero son un poco más exagerados. Estos delirios suelen estar relacionados con una mala percepción de determinadas experiencias, y es decir, que podrían ser una exageración de una situación real. O sea, que puede estar pasando una X situación y la persona con este trastorno, o sea, el niño con este trastorno puede de manera exagerarlo. Ok, continuando hacia adelante con lo que es el trastorno esquizoafectivo. Este trastorno tiene síntomas psicóticos persistentes en los niños, pero tiene la característica de que se juntan con síntomas del estado de ánimo, como son una depresión mayor o un trastorno bipolar. Niños y adolescentes con este trastorno suelen experimentar alucinaciones y delirios junto con síntomas de manía o depresión, o depresión mayor o trastorno bipolar, como dije anteriormente. Este trastorno es que presenta mayor asociación con el peor diagnóstico en niños. Siguiendo adelante con lo que es el trastorno psicótico breve, en niños se presenta de la siguiente forma. Básicamente son síntomas psicóticos, pero de corta duración. El trastorno normalmente tiene que durar de 6 semanas a un mes con síntomas persistentes para diagnosticarse, pero en este caso de 1 semana a un mes ya se diagnostica como psicótico breve. Luego seguimos con lo que es el trastorno psicótico inducido por sustancias. Este suele ocurrir cuando los adolescentes toman sustancias legales o ilegales de una forma que produce algún tipo de psicosis. Hay numerosas sustancias que han relacionado con la aparición de psicosis y un empeoramiento de los síntomas psicóticos. De algunas de estas sustancias son lo que es el alcohol, la marihuana y la cocaína. Hasta aquí mi exposición. Les dejo con mis compañeros.
Hola, mi nombre es Gabriela Cruz y les voy a hablar de los signos en la psicosis infantil. Las características de los signos de alarma en la evolución hacia la psicosis infantil. Ninguno de ellos es patognomónico por sí mismo. Pueden encontrarse en el desarrollo normal. Factores de riesgo, como la asociación de varios de ellos, está la persistencia en el tiempo y su presentación, la irreductibilidad a tratamientos convencionales. Los signos mayores de alarma en la evolución hacia la psicosis infantil son los trastornos psicomotores y del tono, caracteres peculiares de la mirada, reacciones alteradas ante su reflejo en el espejo, la ausencia o la alteración cualitativa y o temporal de los objetos atencionales, también la presencia de estereotipias, las alteraciones estructurales del lenguaje, fobias masivas, ausencia y alteración de los juegos simbólicos. También hay signos premonitorios comunes que lo notan la familia. Por ejemplo, se producen varios cambios en la conducta de los niños. Se va afectando su rendimiento escolar o laboral, se vuelve retraído o aislado, ya no tiene interés en hacer vida social, se vuelve menos activo. Estas personas sienten que sus pensamientos se aceleran o se vuelven más lentos, que de alguna manera las cosas han cambiado, que al parecer el entorno está cambiado, y con frecuencia la familia y los amigos son los primeros que notan estos cambios. Gracias. Hola, mi nombre es Grilexi López y yo les voy a estar hablando sobre la sintomatología de la psicosis infantil. Para empezar, vamos a definir lo que es sintomatología o síntoma. Estas son manifestaciones subjetivas por parte del paciente donde indica qué y cómo se siente. Para hablar sobre la sintomatología de la psicosis infantil, podemos empezar diciendo que una de estas son las alteraciones de las relaciones sociales. Los niños con trastorno psicótico pueden rechazar lo que son amistades y se les dificulta un poco más interactuar con personas. Otra de la sintomatología de este trastorno son las preocupaciones excesivas por situaciones extrañas. Estos niños muestran interés o una obsesión por objetos o cosas que verdaderamente son poco comunes. Un ejemplo de esto pueden ser rocas, etc. Otro síntoma puede ser la resistencia a cambios. Los niños que padecen trastorno psicótico pueden mostrarse resistentes o con conducta negativa a cambios que pueden presentar en su vida, como por ejemplo cosas simples como una mudanza o un cambio de profesor. Otra sería experiencias perceptivas anormales, que lo que indica que pueden tener percepciones fuera de lo común, ya sea auditivas o visuales. Otro síntoma podría presentar son trastornos del lenguaje, donde los niños a partir de los 3 años ya deben de haber desarrollado por lo menos un lenguaje básico, y a los niños que presentan el trastorno psicótico se les dificulta un poco más. Otro síntoma sería problemas motores, que esto indica que los niños sus movimientos aún no han sido desarrollados y se les dificulta más de lo común caminar, gatear, agarrar objetos, etc. Otro síntoma sería la desconfianza a su identidad. A los niños a partir de los 3 años ya deben de identificarse y diferenciarse de las demás personas, identificar a mamá, identificar a papá, a hermanos, etc. A los niños que presentan trastornos psicóticos se les dificulta un poco más lo que es la identidad y realmente se les dificulta lo que es reconocerse o reconocer a sus padres. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Moscoso y les voy a estar hablando sobre la psicosis infantil y la depresión infantil. La psicosis infantil es una enfermedad muy difícil de estudiar, ya que no es muy común. Lo que sí se puede estudiar son los cambios en el comportamiento y el desarrollo de los niños a esas edades. La psicosis infantil se puede manifestar a partir de los 4 y 5 años de edad de las siguientes formas. La primera es la angustia y las ideas psicóticas.
La segunda es la desorganización mental. La tercera es la disonancia. La cuarta es la discordancia. La quinta es la pérdida de las capacidades adaptativas. Y la última es las ideas delirantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paola y estaré hablando sobre las causas de la psicosis infantil. No existe una causa única para la psicosis infantil como en la mayoría de los trastornos, pero se ha llevado a las conclusiones y en esas conclusiones existen lo que son los factores genéticos, también como las complicaciones en el desarrollo y los acontecimientos estresantes por parte de la familia, estas sean por el abuso del alcohol, de las drogas, también por la muerte de algún familiar o también por la falta o falla en los estudios. La influencia de la familia en la psicosis infantil es muy importante y esta se ve influenciada en el tipo de relaciones que en esta se crean. Por lo tanto, si la dinámica familiar es muy disfuncional, esto crea una confusión en el niño, lo cual aumenta el riesgo de padecer este tipo de patología. Los patrones de comunicación más frecuentes en ese tipo de familia es la llamada emoción expresada, que a menudo estas familias tienen una alta emoción expresada, es decir, la comunicación se caracteriza por la hostilidad, sobreimplantación emocional y el criticismo. La sobreimplicación emocional consiste en una gran sobreprotección, la dramatización de las situaciones, el intento de control y un excesivo autosacrificio. Y por último, la expresión de forma velada o la no expresión de los sentimientos puede ser muy común en este tipo de patologías. Gracias. Buenas, mi nombre es Disneysy Quesada y les estaré hablando sobre los factores de riesgo de la psicosis infantil. Los factores de riesgo son un concepto estadístico útil para la detección precoz de lo patológico. En relación con la psicosis infantil podemos considerar los siguientes: factores de riesgo perinatales, tales como complicaciones obstétricas, exposición materna a infecciones virales durante el segundo trimestre del embarazo, sufrimiento cerebral, infecciones en el sistema nervioso central, mala nutrición durante el embarazo y uso de sedantes durante el mismo. Tenemos los antecedentes familiares, dígase uno o dos de los progenitores padecen un trastorno psicótico, trastorno en el desarrollo psicomotor, trastorno de la coordinación motora y trastorno del habla, dificultades en la adaptación social y situación familiar, una familia monoparental o padres de edad muy avanzada. Tenemos las alteraciones en las primeras relaciones madre-padre-bebé, tales como depresión postparto, que se ve mucho en estos días, dificultades emocionales en las primeras relaciones del bebé, dificultades en la alimentación precoz y hospitalizaciones frecuentes, desarrollo cognitivo, déficit de atención y problemas en los aprendizajes, tales como retraso en el aprendizaje de la lectoescritura y déficits neurocognitivos. Tenemos el consumo de alcohol, marihuana u otro alucinógeno durante el embarazo, infecciones en el embarazo o hipertensión que afecten al bebé y altos niveles de estrés. Entonces, podemos dividir los factores en tres subcategorías que vienen siendo factores genéticos, factores físicos y factores ambientales. En los factores genéticos, algunos trastornos psicóticos se dan en varios miembros de la misma familia. Niños y adolescentes con antecedentes de un miembro de la familia con trastorno psicótico, como la esquizofrenia, tienen mayor riesgo o mayor probabilidad de padecer trastorno psicótico. Los factores físicos, algunos estudios de la neuroimagen que han examinado el cerebro de personas con trastornos psicóticos han identificado diferencias en las estructuras y en la función cerebral de los mismos. Entonces, en los factores ambientales, niños y adolescentes que han experimentado eventos de vida negativos o un evento traumático en su vida o simplemente han vivido en una condición que no han tenido un buen sistema de apoyo, tienen más riesgo o más probabilidad de padecer un trastorno psicótico. Eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es Ameda Peralta y yo les voy a hablar sobre el abordaje psicoterapéutico de la psicosis infantil. Considerando los diversos programas terapéuticos, existe un consenso en que este trastorno
se vea desde un abordaje pluridimensional, visto desde 3 partes, con terapia familiar, con apoyo pedagógico y de manera individual. Un plan de tratamiento terapéutico ideal constaría de los siguientes 4 pasos. Una asistencia en un marco integrado de terapeuta principal y de colaboradores que estimulen distintas áreas, un trabajo psicoterapéutico con el niño, un tratamiento familiar y por último la búsqueda en común de pedagogos que consigan insertar al niño en la sociedad de la manera más correcta y con el mayor nivel de desarrollo para el niño. También les voy a hablar sobre los diferentes tipos de reacción de los padres hacia este trastorno. Hay 3 tipos de reacción que son más comunes. La primera es cuando los padres actúan, o sea, se niegan a la noticia y actúan de manera completamente contraria, sin reflexionar antes de actuar. Luego está la segunda reacción, que viene siendo otro tipo de negación, pero ya de una manera más depresiva, porque el padre toma una actitud de omnipotencia y la mamá una actitud depresiva pero enmascarada. Y como tercera reacción, y siendo la más positiva, está cuando los padres se enteran y se les da el diagnóstico, etcétera, ellos cambian su manera de ver las cosas, cambian su manera de ver a su hijo y al entorno y toman nuevas formas de actuar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Nicole Velázquez y hoy les estaré hablando del abordaje psicofarmacológico de la psicosis infantil. El abordaje psicofarmacológico sigue estando limitado por la imposibilidad de incidir directamente sobre las posibles bases psicopatológicas. Sin embargo, en la actualidad disponemos de medicamentos que son útiles para mejorar determinados síntomas, como son las manifestaciones de agresividad, la hiperactividad motora, el insomnio y las crisis epilépticas, que, según su intensidad y consecuencias, se sabe que cuanto antes se actúe sobre ellos, en mejores condiciones estará el niño para participar y beneficiarse de las terapias psicosociales y de los programas educativos. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos clásicos. Los antipsicóticos clásicos son bloqueantes de receptores dopaminérgicos D2 y útiles en el tratamiento de cuadros psicóticos, manía, alteraciones de conducta y síndrome de Tourette. El haloperidol es el único antipsicótico clásico aprobado en España en niños. Sin embargo, su uso está limitado ante los frecuentes efectos adversos extrapiramidales que presentan. Lo que hemos escuchado anteriormente, el uso de antipsicóticos clásicos no es tan común para el tratamiento de la psicosis infantil. Actualmente se está utilizando más lo que es los antipsicóticos atípicos. La risperidona es el antipsicótico atípico mejor estudiado en niños y adolescentes, extendiendo la aprobación de su indicación en el tratamiento de la psicosis, la irritabilidad y la agresividad en el autismo, así como en el tratamiento sintomático de la agresividad, irritabilidad y conducta desafiante de niños y adolescentes con conductas perturbadoras como parte de una estrategia terapéutica global. Y hoy les hablaré acerca del abordaje psicoeducativo de la psicosis infantil. Un psicoeducativo debe de tener una formación y una práctica específica dadas a esos cuadros, debido al alto nivel de frustración y el uso de técnicas diagnósticas por parte del profesional. El objetivo del psicoeducativo es ayudar y orientar a los miembros de la familia durante este proceso. También está el estrés familiar, el abordaje de la situación, como conocer la enfermedad, sus fases, el problema de la recaída, cómo afrontarla y abordar la enfermedad desde el punto de vista de los fármacos. También están los factores de riesgo, que es el abandono al tratamiento, y por último, que son los factores de protección, como es el clima familiar, la red de apoyo y el manejo de las habilidades de afrontamiento. Buenas tardes, mi nombre es Amela Peralta y yo les voy a hablar sobre la historia de la depresión infantil. La depresión comenzó siendo un problema creciente en la sociedad desarrollada, ya que aparte de producir infelicidad severa en la población, también significó una
fuente de preocupación y pérdidas desde un punto social y comunitario. Pero lo más preocupante de este tema es que la depresión infantil también se ve en el mundo de los niños. 2 de cada 100 niños y 5 de cada 100 adolescentes padecen de depresión, y este es un tema que por mucho tiempo no se creía que era cierto, y por esto las personas se mantuvieron en un estado de negación, no aceptaban este hecho y no se le prestaba la debida atención. Los niños se creen que no deberían padecer depresión ya que no tienen preocupaciones, pero realmente los niños sí tienen bastantes preocupaciones, a veces más que los adultos, porque ellos, su desarrollo cognitivo no les permite tener todas las respuestas racionales y lógicas para las cosas que les suceden en la vida, a diferencia del adulto. Entonces el niño se ve en una encrucijada de tener problemas de la vida real con los que no tiene respuesta, y problemas también en el ámbito imaginario. Desde la perspectiva científica, durante mucho tiempo, los expertos negaron la existencia de la depresión infantil por razones teóricas. No obstante, en los años 40 surgen las primeras descripciones de la depresión infantil. Spliff y Wolf, 2 psicoanalistas, en 1946 observaron cómo algunos niños, separados de sus madres por el ingreso en instituciones, mostraban un cambio en su comportamiento, como era el lloro, el desinterés, la apatía, el retraimiento, el descenso en el apetito y el estancamiento en el desarrollo físico. A todo esto se le denominó síndrome del hospitalismo. Por otro lado, Bowlby en 1958 encontró un fenómeno similar en niños que ya habían establecido un vínculo de apego con la madre y después habían sido separados de ella. Posteriormente, estudios de Wingis y Winder en 1961 y Seligman en 1966 encontraron también un factor de depresión en el análisis de datos procedentes de sociogramas aplicados en aulas. Y les seguiré hablando acerca de la depresión infantil. Mediante las aportaciones que han surgido mediante los años, es hasta los años 70 cuando este trastorno ha sido reconocido formalmente. Y a partir de ellas se comienzan a realizar diversos estudios sistemáticos de este mismo. Es en la década de la psicología y la psiquiatría cuando acaparaban el estudio de la depresión infantil, y era más concretamente desde la perspectiva cognitiva de la teoría de Seligman en 1975, cuando aparecieron nuevas formas de entender lo que era la depresión infantil en niños. Investigaciones que han hecho posible que actualmente tengamos una idea más clara de qué es la depresión infantil. Ya sabemos su prevalencia, su causa, sus síntomas y signos, y su método de evaluación y tratamiento. Hola, mi nombre es Grilexi López y yo les voy a estar hablando sobre los criterios diagnósticos de la depresión infantil que corresponden a lo que son los criterios diagnósticos de la depresión mayor. En estos se encuentran en el criterio A 5 o más de los síntomas siguientes durante el mismo periodo de 2 semanas que representan un cambio en el funcionamiento del individuo, que estos son el estado de ánimo deprimido, disminución importante del interés o placer por actividades comunes que realmente hacía, pérdida importante de peso sin hacer dieta, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y en esto se destaca lo que es la toma de decisiones, pensamientos de muerte recurrentes. El criterio B es los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social o en áreas importantes de la vida del individuo. El criterio C es que este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o a una afección médica. El criterio D lo que dice es que el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno de esquizofrenia
esquizoafectivo, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El criterio E, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco en lo que presenta lo que es la depresión, y hay una nota en los criterios que dice: esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra persona o a una afección médica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cruz y les estaré hablando sobre el trastorno de depresión mayor en niños y adolescentes. En niños y adolescentes con depresión suele observarse una pérdida de la experiencia de placer, retraimiento social, baja autoestima, incapacidad para concentrarse, trabajos escolares insuficientes, alteraciones en las funciones biológicas como dormir, comer, eliminación, síntomas somáticos, etc. Entre los 6 y 12 años es más común en varones y en la adolescencia es más común en las chicas. Es probable que distintos informantes den versiones muy diferentes de los problemas emocionales y de la conducta de los niños. Los niños deprimidos se sienten desesperanzados, tienen menor autoestima, realizan una mayor cantidad de atribuciones internas con respecto a los acontecimientos negativos y es más probable que crean que el control se debe a factores externos en vez de a ellos mismos. El psicoanálisis clásico dice que el superyo castiga al yo. En la perspectiva depresión enmascarada, se dice que la hiperactividad o delincuencia enmascaran la depresión. En la perspectiva evolutiva, hay fenómenos transitorios del desarrollo como poco apetito, etc. Y hay estudios que indican que un componente hereditario, aunque el entorno tiene muy importante influencia, están las influencias sociales y psicológicas como pérdida por separación, habilidades interpersonales, distorsiones cognitivas, las opiniones de uno mismo, las creencias sobre el control, la autorregulación y el estrés. También en lo cognitivo-conductual, una madre deprimida. El término depresión no tiene el mismo sentido para el niño que para el adulto. No tiene el mismo control y representa una experiencia diferente según la edad. Según Helnissen, la sintomatología prevalente depende de la edad y del sexo. Por ejemplo, en la edad se nota que los lactantes y los niños de edad preescolar manifiestan su depresión por síntomas casi exclusivamente psicosomáticos. El niño pequeño de edad escolar presenta de forma predominante síntomas como la inhibición afectiva de las pulsiones, con síntomas psicosomáticos. Por ejemplo, aparece la enuresis, el comerse las uñas, la manipulación genital, los temores nocturnos, las crisis de llantos y gritos. Y en los niños de edad escolar o mayores, la sintomatología depresiva se refiere sobre todo a la esfera cognitiva, donde está la rumiación, las ideas e impulsos suicidas, los sentimientos de inferioridad y la depresión per se. Siendo dominante la cefalea como el síntoma dominante. En cuanto al sexo, las niñas tranquilas e inhibidas son con tendencia a las fluctuaciones del humor y a la rumiación. Son buenas y se portan bien según las personas. Los niños tienen dificultades para establecer contacto por la tendencia al aislamiento, que combinado con problemas de aprendizaje e irritabilidad pueden conducir a dificultades escolares y a que sean agresivos. Ponansky y J.B. Frus admiten que las familias con un NNAA de depresión se puede encontrar una incidencia elevada en que de depresión en los padres sean fuente de depresión para los niños. Hay una dificultad para manejar la agresividad y también un rechazo de los padres que sea manifiesto. Según E.J. Anthony, las depresiones clínicas de la adolescencia tienden a organizarse a partir de las fases del desarrollo de la infancia, más que a partir de la adolescencia misma. Aunque pueden suceder ambas cosas, se presentan de forma repetida,
relaciones de objetos de tipo narcisista, conflictos de ambivalencia, disminución de la propia impotencia del yo. En el tipo 1, la psicopatología es fundamentalmente preedipiana y proviene de una relación simbiótica con una madre omnipotente que satisface todas las necesidades. El problema crucial aquí es que se describe entre las diferencias del yo y del yo ideal, que determinan la inferioridad y la desadaptación, donde finalmente se muestra la debilidad del yo. En el tipo 2 es más edipiana, con mucho de culpabilidad, de masoquismo moral asociado a un periodo delictivo, donde la decepción correspondiente al momento de la separación de la idealización de los padres lleva a una reflexión como de sí mismo, que conduce a los niños al odio de ellos mismos. Eso fue todo de mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Charo Sánchez y hoy les voy a estar conversando de lo que son los signos y los síntomas de una depresión infantil. Quiero comenzar mi exposición contándoles una frase que encontré mientras investigaba sobre mi tema, y decía que la depresión en niños puede ser severa, de larga duración, y puede afectar en todos los ámbitos de la vida del niño, en su rendimiento escolar y en su vida en familia y en la relación con sus amigos. Los niños suelen mostrar o comunicar lo que son síntomas de infelicidad, tristeza, decaimiento, irritabilidad, cuando se encuentran frente a una situación o un suceso externo que se las causa. Estos sentimientos pueden servirles para adaptarse a las diferentes situaciones a las que ellos se van a enfrentar. Y normalmente el niño se recupera progresivamente de esos estados de ánimo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de ellos que cursará con estos síntomas depresivos durante su infancia y o su adolescencia. Es muy importante diferenciar lo que es la tristeza de una depresión. La tristeza es una emoción universal de condición humana que no tiene más que la función adaptativa, mientras que la depresión es una alteración grave en el estado de ánimo de larga persistencia y cualitativamente distinta a la tristeza, que requiere tratamiento psicológico específico. Investigaciones muestran que al menos un 2% de los niños y un 4 o 8% de los adolescentes presentan depresiones graves. En cuanto a los síntomas principales, los que más suelen encontrarse en los niños, es el estado de ánimo irritable o triste y la pérdida de interés o de placer en actividades que ellos normalmente disfrutaban. Existen otros síntomas que les voy a contar ahora que no son menos importantes que los que ya les había mencionado, pero que no están dentro de los principales porque pueden haber situaciones en las que algunos de estos no se encuentren. También están los cambios de apetito con repercusión en el peso. El niño puede o tener mucho apetito y engordar bastante, o puede perder totalmente el apetito y las ganas de comer y perder peso drásticamente. Cambios en el sueño. El niño puede presentarse somnoliento, con muchas ganas de dormir todo el tiempo, o puede presentar bastante insomnio. Cambios psicomotores, como este cabe dentro de lo que es los movimientos lentos, no tener ganas de moverse y así. Pensamientos de inutilidad o culpa, también la fatiga, la pérdida de energía, dificultades para concentrarse, pensamientos de muerte o intentos de suicidio. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y en esta ocasión estaré hablando sobre el curso de la esquizofrenia infantil y cómo ésta se va manifestando. Los niños pueden presentar trastornos depresivos a cualquier edad, incluso los niños en edad prepulveral pueden cumplir con todos los criterios para un trastorno persistente del estado de ánimo, aunque los criterios del CIE-10 son iguales para todos. La sintomatología depende de la edad del niño. Hay que tomar en consideración que el estado de ánimo en los niños es más vulnerable, tanto en la estructura familiar, es decir, como la muerte de algún familiar, la separación, los divorcios, etc., como también el fracaso escolar y el maltrato por parte de los cuidadores. También hay que tomar en cuenta que los niños pueden presentar síntomas que no son tan observables mediante van cambiando o van aumentando la edad. Hay síntomas que aparecen independientemente de la edad del niño, como por ejemplo la ideación suicida, el estado de ánimo irritado o deprimido, el insomnio y la falta de concentración. Es importante tener presente que el niño con depresión infantil es más propenso a tener ideas o intentos suicidas en comparación con un niño no deprimido. La esquizofrenia infantil se va manifestando a través del estado de ánimo disfórico, donde el niño muestra un alto sentimiento de soledad, también de tristeza, de hipersensibilidad e irritación, entre otros, como también la falta de interés. Estos tienen una incapacidad para poder disfrutar de las actividades, ya sean en su entorno como también escolares. La falta de energía, el niño no juega, rechaza ir al colegio, en su casa se le ve como desanimado y no habla. La pérdida de confianza y de autoestima, que son los sentimientos de inferioridad, al igual que la autodesvalorización, que son los sentimientos de culpa excesivos o inapropiados. En ocasiones los niños pueden mostrar como intentos autodestructivos, es decir, que pueden hacerse daños a sí mismos, por ejemplo, aruñarse o lastimarse alguna parte de su cuerpo, como también la falta de toma de decisiones y la actividad psicomotriz agitada y las alteraciones del sueño. Se desconoce si la etiología de la depresión infantil, pero es muy similar a la depresión en adulto, pues se considera que se debe a las alteraciones de los factores de riesgo genéticamente determinados. En particular, estas son como la privación y la pérdida en edades tempranas de la vida. La depresión infantil no es causada por un hecho singular, sino que es causada por una combinación de muchos factores. El primero siendo los problemas sociofamiliares, que usualmente se manifiestan como una falta de conexión entre la familia, conflictos familiares y alejamiento por parte del niño. De segundo tenemos los problemas sociales, que se manifiestan con los problemas en las amistades, problemas con bullying en la escuela, problemas en el desempeño escolar y la pérdida de un familiar. De tercero tenemos los problemas biológicos, que usualmente se manifiestan con problemas en la hormona de serotonina, que es la que controla el estado emocional de la persona. Por último tenemos las causas genéticas, que aunque nunca se haya encontrado un gen específico que cause depresión infantil, se ha encontrado una correlación entre familiares que tienen problemas afectivos y una alta probabilidad de que el niño desarrolle la depresión infantil. Buenas, mi nombre es Disneysy Quesada y les estaré hablando sobre los factores de riesgo de la depresión infantil. Primero voy a abarcar lo que son los factores de riesgo familiares para la depresión infantil. La depresión en los padres se considera un factor de riesgo importante que se asocia con la depresión en su descendencia, por lo que habría factores genéticos involucrados o asociados. Se ha visto que los hijos de padres con depresión presentan una mayor probabilidad o una gran probabilidad de desarrollar trastornos del humor. El alcoholismo familiar también se ha asociado a una mayor probabilidad de depresión. El contexto familiar en el que vive el niño parece jugar un papel importante o trascendental en el desarrollo de la depresión. Los factores de riesgo más comunes son la existencia de conflictos conyugales o las dificultades emocionales entre uno de los padres y el niño. Son también factores de riesgo asociados con la depresión, las distintas formas de maltrato, como el abuso físico, emocional y sexual, la negligencia en el cuidado del niño, así como los eventos vitales negativos, como
el divorcio o separación de los padres, conflictos en los mismos, la pérdida de amistades o la muerte de algún familiar o amigo. Entre los factores de riesgo relacionados con el entorno, podemos ver que la depresión se asocia en muchas ocasiones con la existencia de conflictos interpersonales o de rechazo de diferentes miembros de su entorno social, lo que incrementa la probabilidad de relación social. De esta manera, los niños con muy pocos amigos presentan una mayor probabilidad de desarrollar depresión, así como trastornos de la conducta y mayor aislamiento social. El acoso por parte de iguales o el llamado bullying, la humillación como el trato denigrante, la burla de otros o el sentirse ignorado son también factores de riesgo de depresión. Otros factores también asociados con un número mayor de síntomas depresivos son el vivir en una estructura familiar diferente de la de los padres biológicos, es decir, niños que han sido acogidos por una familia diferente, problemas de salud o una mala adaptación en la familia, amigos, escuela, trabajo en caso de que sean personas adultas o pareja. Gracias. Mi nombre es Liagna Otto y junto a mi compañero Michael Levalles le vamos a comentar un poco sobre los 3 tipos de abordajes: psicoeducativo, psicoterapéutico y psicofarmacológico en las depresiones infantiles. Espero que lo disfruten mucho. Vamos a comenzar definiendo lo que es la depresión infantil, que esta ha sido un tema tratado durante varios años por diferentes científicos que todos han llegado a la misma conclusión, y es que la sintomatología en los niños y en los adultos es completamente distinta, debido a que los adultos sienten más facilidad al momento de expresar sus emociones, a la diferencia de un niño que no puede o no sabe cómo expresarla de la misma forma que un adulto. Muy bien. Hay algunos científicos que se cuestionan el diagnóstico prematuro para este tipo de trastorno, como es la depresión infantil, pero en la actualidad son más los niños que presentan serie de síntomas recurrentes para padres que pueden recurrir a lo que son valoraciones psicofarmacológicas, psiquiátricas o psicológicas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el abordaje psicoterapéutico, que básicamente la información que nosotros pudimos encontrar es que si la madre al momento de dar a luz al niño siente lo que son síntomas depresivos, se le puede pasar al niño, ya sea pre o postparto. Me explico. Si una madre tiene depresión postparto o preparto, básicamente le puede transmitir, dependiendo de la persona, los síntomas al niño y se pueden ir manifestando a lo largo que el niño se va desarrollando. Pero como los niños todavía no tienen una personalidad definida, todavía no se puede diagnosticar al 100% sin tener todos los síntomas claros. Claro que hay excepciones, porque hay niños que los presentan más, que son más expresivos en ese sentido, como hay niños que son un poco más cerrados. Entonces, en base a lo que son las psicoterapias, primero se trabaja con la madre, ya que esta es la que le pasa la psicosis al niño, y luego se trabaja con el niño. Muchas veces también lo que se hace es en terapia sistemática, que se trabajan en conjunto. En cuanto a lo que es el abordaje escolar, básicamente lo que se hace es hablar con los padres para ver qué es lo que está pasando en casa, porque es un trabajo de 3, entre padres, maestros y psicólogos. Entonces se hace una comparación y se va ayudando al niño, porque muchas veces estos se deprimen, no quieren hacer nada, dicen que no son buenos para la materia o simplemente no quieren hacer la actividad que se les está poniendo en el momento, y lo que se hace es que se busca ayuda terapéutica en conjunto con los padres y la escuela. Bien, yo ahora voy a hablar de lo que es el abordaje psicofarmacológico de la depresión infantil. Bien, siguiendo, Cheung y Cole han reunido las recomendaciones clínicas de buena práctica para el tratamiento de la depresión infantil en la infancia y la adolescencia, internacionalmente aceptadas. Bien, entonces aquí yo voy a describir unos pasos. Es imprescindible una evaluación minuciosa ante toda sospecha de un cuadro depresivo en un menor.
Si se confirma el diagnóstico, tanto los pacientes como los padres necesitarán información positiva sobre la enfermedad, apoyo emocional y una exposición clara de las opciones terapéuticas que existen, para que así los padres del paciente puedan estar claros y conscientes de lo que se le va a hacer en el proceso terapéutico, además de que información positiva para que estos no se sientan mal por lo que le pueda, por lo que está pasando a su hijo, ya que la depresión es algo que le puede suceder a cualquiera. Ahora se puede llevar, o sea, se puede buscar la forma de salir a camino con la depresión. Es preciso determinar el riesgo de suicidio que pudiera haber. En el caso de una depresión leve o moderada, se comenzará el tratamiento con terapia cognitiva conductual. Si no hay respuesta terapéutica o la depresión es grave, se combinará la terapia cognitiva conductual con farmacoterapia, ya para así, como es una depresión grave, poder para también hacer influencia en la parte cerebral del niño. Y con algunos antidepresivos como es la fluoxetina, que tanto la FDA como el NICE dicen que consideran que este es un medicamento que es el medicamento que mejor funciona como principio activo, ya que este es el que da los mejores resultados de eficacia y seguridad. También está la sertralina y el citalopram, que se considera una segunda elección. La técnica de tratamiento es como sigue. Se comienza con 5 o 10 miligramos al día de fluoxetina administrada en el desayuno o en el almuerzo, y se va aumentando en la misma proporción cada 2 semanas hasta encontrar la dosis que le hace efecto al paciente. Esto no se hará simplemente cuando se presenten efectos adversos que aconsejen la retirada del fármaco. En ese caso se utiliza como segunda opción, lo que se dijo fue el citalopram o la sertralina. La FDA sugiere una revisión clínica semanal del mismo, al menos durante las 4 primeras semanas de tratamiento antidepresivo, ya que uno no sabe lo que pueda suceder en ese periodo. Establecer un procedimiento de intervención inmediata si surge ideación autolítica. Dada la carga emocional que esto supone, esta patología para los pacientes, las familias y la comunidad, la observación de estas medidas de fácil aplicación debería ser tenida en cuenta, no solo para los psiquiatras y psicólogos, ya que esto es un proceso que lo vive el psiquiatra, lo vive el psicólogo, lo vive el neurólogo, en dado caso también, si es una afección cerebral también, lo vive la comunidad y lo vive la familia. Todos deberían de seguir el mismo proceso que les recomienda el psiquiatra o psicólogo. Además de que esto la información que ellos puedan pasar no puede contribuir a la detección temprana de dicho trastorno.